¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Es un momento especial en nuestras historias a fondo cada vez que tenemos la oportunidad de charlar mano a mano con un número uno, con un protagonista de la historia argentina e internacional. Primero, nos vamos a ir aquí nomás a Neuquén a encontrarnos con nuestro compañero Oscar Lorenzo Scalerandi. Oscar, buenas noches. Hola, Sergio, te estoy viendo, te estoy mirando, así que te saludo desde acá. Bien, ¿Cómo muy estamos? bien. Esperando el momento grato de poder entrevistar a este gran piloto, este gran hombre, que nació en Rosario un 19 de agosto. No quiero decir su edad, si él la quiere decir que la diga, pero no importa. Después se afincó desde muy chiquito en Granadero Baigorria y la verdad que nos da mucho gusto recibirlo en nuestro programa de Historias a Fondo, al gran Oscar Popi Larrauri. Popi desde Neuquén, de Historias a Fondo. Sergio Sarachu, como te decía, en los estudios de la radio, y yo en mi caso, Oscar Scalerandi, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Y bueno, contento. Estoy escuchando Neuquén y bueno, me parece tan lejos y estamos cerca, ¿no? Sí. Las distancias se han acortado en estos últimos años. Claro, uno tiene que empezar con el principio, pero Sergio y querida audiencia, Popi tiene tanta trayectoria, tanta información en cuanto a su tema del automovilismo, y que uno dice, che, ¿y por dónde empiezo? Como que preguntarle. Quizás por aquellas historias que tienen que ver con tu nacimiento, de los 3 años, le solicitaste a los Reyes Magos un triciclo, pero de carrera. Tenías 3 años y ya querías correr, ¿verdad, Popi? Sí, es verdad eso. Bueno, vengo con sangre bastante fuerte. Mi abuelo era torero y le gustaba mucho el desafío, ¿no? Entonces se ve que me ha transmitido a mí esas experiencias vividas, y yo a los 3 años un triciclo de carrera. Entonces fue mi primer carrera que perdí porque a mi hermano le trajeron una bicicleta y andaba más fuerte que yo, me puse a llorar, ¿te imaginas? Sí, claro. Pero bueno, sí, ya siempre me llamó la atención. En esos años recuerdo que los días domingos me preparaba, me subía arriba de mi camión y hacía de cuenta que manejaba, porque todavía no manejaba, era chiquitito, y me comía unos bolos en pan con manteca y azúcar, y hacía de cuenta que era un gran chofer de camión. Y bueno, era la gana de manejar que tenía, ¿no? Larrauri, y hay mucha gente de Baigorria que se acuerda de usted andando en un jeep repartiendo soda a los 9, 10 años, ¿o no? Sí, era el jeep de Enrique Marcuati, que fue el que me enseñó a manejar prácticamente. Era un jeep que tiene un encaje muy duro, era muy difícil. Este es el recuerdo que tengo del jeep. Y bueno, yo trataba de hacer rápido, de tener tiempo para que manejar, porque si estábamos apurados manejaba él, y si no, manejaba yo, lógicamente, ¿eh? Así. Y ahí tenía 9 años, era muy joven. Y en tus comienzos con el deporte motor, bueno, habida cuenta y traías la pasión desde chico, de contar lo de tu abuelo y demás. Te tengo que hacer una pregunta que para mí es media difícil, porque parece como medio chocante, pero es tu realidad, así que no te tiene por qué molestar. ¿Cambiaste en chinchulines por un vehículo en tus comienzos? Sí, esto fue... Me recuerdo el apellido del carnicero, eran el papá y 2 hijos, eran 3 carnicerías que tenían los famosos Stoffel. Y bueno, tenían un Forá tirado en la puerta de la carnicería, y yo pensé que a lo mejor lo podía armar despacito. Entonces un día les ofrecí cambiárselo por chinchulines,
y efectivamente para ellos era dinero los chinchulines, para mí era un sobrante del trabajo de repartir, así que Claro. le cambié chinchulines por el forá que nunca corrió, o sea, para mí eran más ilusiones que otra cosa, lo puse en el patio de mi casa y un día lo pusimos poner en marcha, nada más, es lo máximo que llegué, ¿no? Ajá, ajá. Claro. Tu debut en realidad se da con un buggy en San Nicolás cuando ya tenías 17 años, ¿es así? Sí, recién cumplidito 18 años, hubo una carrera en San Nicolás de buggy, creo que eran 5 buggy en total, y bueno, yo era talmente lejos el saber correr, que recuerdo que iba primero y el mecánico, el preparador, me decía que vaya más despacio, porque no había necesidad de ir tan fuerte. Claro. Y yo no sabía regular la marcha, yo sabía andar rápido, pero no sabía andar despacio. Entonces, levanté más acelerador y el segundo casi me pasa. Te digo, esto de andar levantando es una estrategia que yo no quiero saber Claro. nada. Así que aceleré de nuevo y gané por todo lo que podía ganar, ¿no? Mirá vos. La mirá vos. Rauri, mirando ahora la historia hacia atrás, ha sido una gran escuela aquellos años de la Fórmula Limitada santafesina, ¿no? Sí, absolutamente. La precariedad de la adherencia en el auto hace Claro. a que uno sea más sensible en la conducción, no sé si me explico. Sí, claro. Sí. Y estar ahí pendido de una poca adherencia que es la tierra, con polvo, con un piso que no es constante, parejo, entonces hace que uno vaya aprendiendo y sobre todo con tracción trasera y el peso sobre la tracción, que hace que el auto sobrevire, que el auto tenga la tendencia a ir de cola y que te da vos la posibilidad de controlarlo todo a cada momento, ¿no? Claro. Claro, Y la viveza y el talento de si llueve, pasar al que va adelante por afuera. Uy, eso me hiciste acordarme. En San José de la Esquina, a Augusto Bocci Guenier, que era un grandísimo piloto, pues estuve hace, creo que un año y medio atrás, estuve festejando su cumpleaños un viernes a la noche en Guatimozín. Ajá. Y bueno, recuerdo siempre a mí cuando llueve, digo, esa carrera fue magistral porque no tenía cómo alcanzarlo, andaba muy rápido él, y de repente se larga a llover, y claro, en la parte dura con un poquito de agua el auto patinaba mucho, pero en la parte donde estaba la tierra movida, prácticamente el coche se adhería más todavía, así que lo pasé por afuera, por la tierra movida, y haciendo las curvas todas por afuera, ¿no? Claro. La verdad que fue una vivencia muy linda que todavía hoy se recuerda. Lo que hay que decir también, querido Popi, que, a ver, como todos, creo que nos marcó una época aquellas legendarias carreras donde veíamos al Lole Reutemann corriendo en Fórmula 1, que para algunos, para mí al menos, era habitual que un piloto argentino estuviera en la Fórmula 1. Pero a vos te marcó una frase de Fangio, que yo lo anoté porque si no, no me acordaba: nunca más volveré a correr por un título o por un trofeo. Fangio se refería a cuando manejó tan brillantemente y ganó la carrera de Nürburgring en el año 57, lo que le posibilitó ganar el 5º título del mundo. Eso fue una frase que quedó grabada en tu memoria para toda la vida, Popi, ¿no? Para toda la vida. Fue algo parecido a lo que dijiste vos. No sé, esta manía de querer soñar para lograr las cosas, de subirse al camión y creer que uno maneja, apretar el embrague, hacer las marchas, también sucede en tu pieza donde llenás de autos Sí. y fotografías las paredes, ¿viste? En aquella época había autos muy lindos en Argentina, los McLaren de Sport prototipos, bueno, autos que hacía Oreste Berta, yo no sé si ustedes se los recuerdan, el Berta LR, sí.
sí. eran autos preciosos. Entonces, bueno, mi habitación estaba llena de estas ilusiones y recuerdo que una de estas páginas decía a Fangio: jamás volveré a correr así por ningún título o trofeo al mundo. Claro. Entonces, yo leía esa frase y me quedó grabado porque yo digo, qué emoción tan linda, ¿no? De cada vuelta bajar su propio récord y exigir Claro. cada vez más y tener de dónde sacar más velocidad. Así que Sí. es algo que después uno mismo lo va practicando, ¿no? Porque cuando uno está en una pista, la va a recorrer a pie, la va estudiando y a medida que va pasando la vuelta va bajando su propio récord, ¿no? Un poco como el fin de semana Hamilton, vuelta tras vuelta, batía su propio récord. Claro, y eso es claro. exigirse, qué sé yo, es la adrenalina, lo emocionante de correr con un auto de carrera, ¿no? Popi, antes de pasar ya al plano internacional, vos tuviste en la limitada un accidente muy bravo, muy fuerte en Las Varillas, ahí en Córdoba, cerca de Villa María. Un accidente que te quedaste en coma, ¿puede ser? Sí, realmente fue mi primer debut en la categoría limitada, porque Ajá. esa fue la tercera carrera que me presento. La primera fue en Armstrong, segunda Marco Juárez, tercero, y fue la primera vez que le habíamos quitado el rateo al motor, porque el motor tenía un inconveniente, que vibraba demasiado el carburador y producía falta de combustible en el trayecto. Entonces lo solucionamos colocándole unas mangueras al múltiple de admisión con abrazaderas. Uh-huh. Y que la vibración llegar a la carburador y el motor estuviera mejor, ¿no? Así que hice el tercer tiempo en Las Varillas, largo en primera fila con el momento que era José Luis Bengochea. Imagínate, estaba emocionado a largar en primera fila. Ya vez que me clasifico, porque las dos veces anteriores no había podido clasificarme. Y bueno, en la largada, bueno, otra inexperiencia que no teníamos, se rebalsa el carburador porque tenía mucho nivel de combustible y se me ahogó en la largada, medio que se quiso parar, quedé último, y te imaginás, entre medio de la tierra, acelerando a fondo, y el auto de Renato Quintero se va de pista. Cuando regresa a la pista, lo agarro yo al medio, vuelo por los aires, se me vuelve el casco y me cae el auto arriba mío, ¿no? Prácticamente así fue. Tengo una gran cicatriz en la cabeza y quedé 2 horas en coma, con un brazo quebrado, y el doctor Runjinsky, que lamentablemente ya nos abandonó, tuve oportunidad de saludar al hermano tiempo atrás, y bueno, el doctor Runjinsky creo que hizo un gran trabajo, porque a las 2 horas volví a la vida, como quien dice, ¿no? Por muerto. Entonces, fue la accidente más grave que tuve en mi carrera deportiva. Después tuve otros tantos parecidos, pero no tan grave como ese, ¿no? Bueno, ¿y cómo comienza, Popi, tu contacto para engancharte? Porque vos definitivamente, recién yo te nombré al ingeniero Sergio Ringnan, y lo que nos admiró, porque Sergio Ringnan, yo no sé si vos sabés que nació en Buenos Aires, se crió acá en Neuquén, estudió acá muy cerca de donde estamos nosotros, y él decía que su objetivo era la Fórmula 1 internacional. Y a mí me admira, me apasiona a estas personas que son así, porque el objetivo de la Fórmula 1 y llegó. Y el tuyo era lo mismo. Tuviste obviamente los inconvenientes de economía y demás, pero digo, ¿cómo te empezás a contactar para llegar a la Fórmula 1? Hay tantas cosas en el camino, ¿no? Primero el agradecimiento a tanta gente que colaboró para que yo me fuera a Europa. Yo en aquellos años, bueno, vendía carne, teníamos un negocio familiar donde se trabajaba mucho, pero no teníamos grandes potenciales económicos, o sea que el hecho de ir a competir a Europa fue gracias a mucha gente que colaboró, y donde yo tenía tantas ilusiones de que mi primer año iba a ser brillante, que le iba a ganar a todos y que al otro año iba a estar en Fórmula 1. En realidad me costó 3 años ganar el primer campeonato y 8 años para llegar a la Fórmula 1, pero bueno,
llegué y eso me dio la gran satisfacción de poder decir misión cumplida también, ¿no? Ajá. Y bueno, con un montón de experiencias también que se pudieron adquirir a través de todos esos años. Fueron 16 años que el viejo continente me contuvo, me dio amigos, me dio estadía y me dio un futuro también, porque en realidad gran parte de las cosas que he logrado las he logrado en Europa. Y bueno, sobre todo amigos también, que hoy en la actualidad los conservo. Cada tanto hablo con Jesús Pareja, con Máximo Sigala, con Domenico Porfiri, que es el responsable de Renault Italia, al cual le debo mucho también, porque la victoria es siempre ser el mejor. Entonces, no importa si es en Fórmula 3, en Fórmula 2 o en la Copa Renault, pero traer un campeonato para Argentina con la Copa Renault también para mí es muy importante y me daba una posición de expectativa y de triunfo y de logros también, ¿no? Pero Claro. además, la Rauri, yo creo que también hay que incluir en el logro el haber convivido en la pista, el haber compartido la pista con los más grandes pilotos que hubo en esos 16 años en Europa, ¿o no? Es verdad que sí, es verdad que sí. Vos sabés que me hiciste acordar a Bruno Giacomelli, que era un Claro. piloto que yo lo vi correr en Argentina, y con los años después me lo tuve de compañero corriendo en Fuji, en Japón, Ujú. para Leighton House, que era una empresa que estaba en Fórmula 1 también, y bueno, para mí todo un logro poder participar compartiendo la butaca con un personaje como él, lo mismo que con Jonathan Palmer Ajá. o con Raxenberger, que lamentablemente perdió la vida en Imola, Sí. pero corrí en Spa-Francorchamps, también con Jochen Mass, con Joaquín Stuck. Bueno, fueron muchos los pilotos con los cuales compartí butaca y donde uno podía medirse de alguna manera, ¿no? Porque Claro. aquel que le gusta la competencia también quiere medirse con gente que anda fuerte, ¿no? Claro, nombrabas a Bruno Giacomelli, yo recuerdo cuando Bruno manejaba el Alfa Romeo en Fórmula 1, en la época de Reutemann, y justamente vos te contrata la escudería Alfa Romeo y salís campeón europeo de la Fórmula 3 en el año 82, ¿eso fue? Sí, 1982. Claro. Y bueno, luego trágicamente, no trágicamente, pero sí un año muy complicado fue el 83, porque de ganar el campeonato europeo con opciones para ir a correr con McLaren, a charlas con Don Enzo Ferrari, me quedé de a pie. Y bueno, Claro. fue muy duro para mí poder permanecer en Europa. La verdad que le agradezco mucho a la gente que se preocupó y al ingeniero Marelli, que era un representante de Momo, que fue un día el que me llamó y me dice, mira, te conseguí un auto, no es un auto para pelear la punta, pero sí para ir a correr. Así que allí lo conocí a Máximo Sigala, que fue un empresario italiano muy importante, y también fue creciendo deportivamente porque era un piloto muy muy habilidoso también, así que ahí se pareja con él y me llevó de la mano prácticamente, colaborando juntos a competir con los Renault, a competir en los prototipos. Él fue el que me llevó a Norteamérica al campeonato INSTA. Y luego sí, Blue Motorsport me contrata directamente para poder él ofrecerme a los demás pilotos que querían correr conmigo, ¿no? Como Harald Huseman o como Jesús Pareja o el mismo Sigala. Y fue una linda historia, la verdad que me parece algo tan lejos, tan imposible, que bueno, hoy lo veo como un sueño prácticamente, ¿no? Claro, es como que es otro mundo aquel, ¿no? Que se maneja donde está la Fórmula 1, los prototipos, porque vos viajabas, ibas a Japón, ibas a varios lugares del mundo contratado, cosa que de acá parece hasta un sueño, como estás diciendo vos, ¿no? Pero es otro mundo ese. La verdad que sí. Mira, yo te voy a contar una experiencia, Sí. porque fue algo
se me queda presente, ¿no? Mirá, corríamos en Suzuka, entonces tuve que preparar todo un itinerario para hacer las 3 carreras que los 3 domingos seguidos, que fue una en Suzuka, Fórmula 1, México la siguiente y Adelaide en Fórmula 1 la próxima, ¿no? Entonces termino la carrera en Suzuka. América, después Australia. Claro, fíjate vos, ir a Japón, de Japón ir a México y de Claro. México ir a Australia, bueno, se te mezcla todo porque Sí. yo llegué de Japón a las 6 y llegué a las 6 menos 5 días, o sea, 15 minutos antes de lo que había salido, porque que está en el Pacífico, ¿no? Hay una línea imaginaria que divide un día del otro día. Lo mismo cuando de México tuve que viajar a Adelaide, perdí un día, porque salí un día lunes y llegué el día miércoles. Claro. ¿Me explico? Claro. Sí. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que hay que estar muy bien preparado físicamente, porque te vas a dormir y el jet lag que tenés es tan grande que te vas a dormir y querés comer, y te querés levantar y nada de dormir. Claro. Bueno, pero bueno, son algo muy lindo también, que uno se lo recuerda con cariño, porque hacer lo que a uno le gusta en la vida es algo que no tiene precio tampoco, ¿no? Claro. Totalmente. Mansilla, bueno, uno no puede saber qué hubiera pasado si tal cosa o si tal otra, pero uno supone que la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas fue uno de los impedimentos, sobre todo en Inglaterra, para continuar su carrera, ¿no? Y un poco de realidad, porque la Fórmula 1 hoy siempre fue inglesa, ¿no? Hasta Ferrari, si bien es italiana, tiene su estudio de Galería del Viento en Inglaterra y su desarrollo también, porque se van copiando, se van rodando los mecánicos, Claro. van de esa manera traspasando información de un equipo a otro, ¿no? O sea, te lo puede decir Sergio Ringland o Scalabroni, cómo las fábricas como McLaren o Williams organizan a los ingenieros de manera que no vean todo el auto, que no trabajen con todo el auto, trabajan con un sector del auto, nada más. Entonces, si se llevan una información, se llevan la información de eje trasero. De un pedacito, claro. De un pedacito, no de todo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿por qué? Porque hay mucho tráfico de influencia. Así que, bueno, nada, la Fórmula 1 era inglesa, lo sigue siendo, es fascinante, la verdad que a mí me encanta ver las carreras porque uno ve el desarrollo, ve el empuje de cada corredor, ve el temperamento y ve la capacidad también que tiene cada uno, ¿no? Claro. Oscar, nos quedan 8 minutos, te los entrego todos a vos para que lo aproveches con Oscar, Popi y Larrauri. Popi, digo, la experiencia tuya, más allá que era un equipo nuevo en la Fórmula 1, fue también algo muy sabroso, digamos, te quedó un lindo recuerdo con este equipo Eurobrum en la máxima, digo, porque hicieron todo lo posible para que esto anduviera, los resultados fueron otros, pero bueno, el tema es que lo intentaron, ¿no? Sí, la verdad que en el año 88 no teníamos buen auto. En el año 89, lamento muchísimo que nunca pudimos sobrepasar la preclasificación, porque yo recuerdo una carrera en Suzuka donde había hecho un tiempo que me hubiera permitido largar en el 16º puesto en la carrera de Fórmula 1, pero no había logrado superar la preclasificación. Entonces ese era un gran auto, en realidad, que nunca pudimos afianzar o desarrollar en su puesta a punto. Tenía alguna tendencia de exuberancia que con un poco de pruebas y demás lo podríamos haber desarrollado, pero bueno, no teníamos tampoco tanto dinero. Y bueno, ya fueron 2 años para mí, luego Brum Motorsport siguió con Roberto Moreno, no sé si se lo recuerda, pero ya ese mismo auto no tuvo más evolución, entonces se perdió
en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en el caso mío yo seguí compitiendo en Sport Prototipos un par de años más, hice cositas muy importantes, como por ejemplo en 1990 haber largado en primera fila el Le Mans, realmente un acierto por la experiencia que uno tuvo. Fue el 1990, fue el año donde colocaron las dos chicanes en la recta de 7 kilómetros. Ajá, sí. Y entonces allí yo le dije a Brun Motorsport, o a Walter Brun, le dije, mira Walter, hazme caso, digo, yo quiero ir con la configuración de circuitos lentos porque voy a andar más fuerte y voy a consumir menos combustible. Y me dice, no, pero vos aconseja ir con la configuración de mayor velocidad. Voy a dejar que ellos hagan su evaluación. Digo, yo con la experiencia que tengo te digo que voy a andar más rápido. Y bueno, me hizo caso y largué en primera fila. Y son de esos aciertos que, a ver, no gané la carrera de Le Mans, pero sí le sacamos 3 segundos al mejor Porsche que nos seguía. Y eso habla claramente de saber lo que uno está haciendo, ¿no? Sí. Así que para mí es un logro como si hubiera ganado Le Mans. Y bueno, Popi, y digo, tanto Fangio como Froilán, como Lole, digamos, dejaron su marca, abrieron puertas en Europa como para que, en el caso tuyo, pudieras ingresar a la Fórmula 1. Digo, ¿tuviste algún apoyo del gobierno? ¿Te faltó apoyo del gobierno? Digo, en esto traducido en plata, ¿no? Porque se sabe que para llegar a la máxima categoría se necesita un gran respaldo económico. ¿Alguien te ayudó, te ofreció ayuda, después no lo hizo, o no pasó nada con eso? No, la verdad que yo nunca tuve grandes expectativas de Argentina, porque visto desde afuera me daba cuenta que Argentina era complicado que me entreguen apoyo, porque ya eran años donde nuestro país económicamente iba decayendo. Entonces cuando vos tenés un índice de progreso tan grande, es complicado apoyar al deporte, ¿no? Entonces nunca hice hincapié en conseguir algo desde acá de Argentina. Sí, lógicamente traté de vincularme en Europa con los equipos, con la gente, logrando de alguna manera abrir las puertas que me hicieron llegar al objetivo que yo quería también, ¿no? Claro. Así que, pero tengo que agradecer y destacar también un gran hombre como Juan Manuel Bordeu, que vino siempre a cada fiesta que yo organizaba, lo mismo que Fangio, lo mismo que Froilán González, y tengo que mencionar a José Luis Landricina, Sí. porque vino con su auto personal desde Buenos Aires hacia Totoras a una fiesta, y no quiso nada, le quise pagar el avión, no quiso venir en el avión, se vino en auto propio, y cuando le quise pagar el combustible tampoco me lo concedió. Y yo digo, son gestos que, a ver, el único agradecimiento que puedo tener yo con él es mencionarlo, porque es un grande, ¿no? Es un grande porque ha hecho reír a la gente, es un grande porque, a ver, tuvo la sensibilidad de apoyarme en el momento que yo lo necesitaba también, ¿no? Claro. Entonces esas son las grandezas de las personas. Sí, Popi, claro, lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que te sigue, mucha gente que te saluda a propósito de esto. Está Daniel Palacios de Capital y Víctor Carri también de Capital que te saludan. Santiago Carreño, que es un periodista que a lo mejor te acordás de él, de Carburando, que vive en Villa Carlos Paz, que también te mando saludos, también está escuchando el programa. Y la verdad que es mucha gente la que nos ilusionamos en aquel momento porque todos pensábamos esto. Vos eras el sucesor directo de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1. Sí, yo nunca me comparé porque yo los vi muy lejos, ¿no? O sea, Fangio, que aunque he soñado con Fangio también, o con Carlos Alberto Reutemann cuando lo iba a ver correr a Rafaela o a Paraná con el Paira. La verdad que para mí fue así un espejo también la carrera de Carlos Alberto Reutemann. Tuve la oportunidad de pasar muchas horas también con Carlos, hablando de política, hablando de autos, y la verdad que nunca tuve un gran apoyo de Carlos, pero sí tuve
el recibimiento, la charla, digamos que fueron otros tiempos. Yo ya había regresado de Europa cuando comencé a frecuentarme con Reutemann, ¿no? Y bueno, yo agradecido de Reutemann la posición que puso él a Argentina dentro de la Fórmula 1 también, porque, Claro. a ver, estamos hablando de un hombre que disputó el primer puesto de la Fórmula 1, no el último puesto, ¿no? Y bueno, de alguna manera, yo tengo mi modesta carrera, estoy orgulloso y bueno, no llegué a lo que llegó Reutemann ni a Fangio, pero creo haber representado bien a mi país y sobre todo me sentía orgulloso cuando en algunas oportunidades pude hacer sonar el himno argentino en el viejo mundo, ¿no? Claro, Y hay eso es muy otra importante. cosa fundamental, Rauri, para nosotros, para las nuevas generaciones, el tener esta posibilidad del mano a mano, de la humildad, de la humanización del ídolo, ¿no? Porque lo hemos visto correr, hemos vibrado cuando corría en Europa, en las distintas categorías, y esta posibilidad que nos da usted de recibirnos a esta hora y poder humanizar al ídolo, el ídolo de carne y hueso que ahora ya después de toda una trayectoria puede analizar esas carreras más fríamente y es compartir esa historia. Eso es lo que yo quiero agradecerle en esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Yo, no sé que detrás de este micrófono, de este teléfono, hay gente que está escuchando, algunos chicos jóvenes con pasión de ser corredor. Y si no es de corredor, es de tenista, deportista. Yo creo que el deporte hace grande a las personas, educa y centraliza sobre todo en un camino que es lindo, que es transparente, ¿no? Yo de eso me siento orgulloso también, de que los argentinos que han estado delante mío anteriormente han dejado una puerta abierta y yo no la he cerrado para ninguno, todo al contrario, hemos dejado la puerta abierta para que venga otro argentino. Lamentablemente Argentina está lejos del mundo, de aquel mundo, y por eso todavía no apareció nadie. Yo tenía amplias expectativas sobre Pechito López, Claro. porque tenía buenas posibilidades Pecho, era un gran piloto, lo es todavía hoy. Lógicamente la Fórmula 1 devora al piloto porque hay que ser muy joven, ¿no?, para poder estar latiendo en los primeros lugares. Así Claro. que Claro, nada, y son muchas las presiones porque la gente por ahí desconoce. Uno por ahí haber accedido, ha tenido cierto acceso a los boxes y demás y ve el trabajo, pero digo, las cosas que vos contás, que por ahí tenés que salir a clasificar, resulta que te falta la goma, salís con una goma X, no tenés las cubiertas que tienen que ir, es decir, un montón de presiones que tenés que pasar para llegar a la máxima categoría, no es cosa de ir, sentarte y manejar nomás. no, lógicamente que no. Y bueno, y después no tenés espacio para otra cosa. Cuando vos estás en Fórmula 1, vivís para la Fórmula 1, vivís, es tu mundo, es tu meta, y todos los días, o sea, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, estás pensando en la próxima carrera, un poco en la que pasó y otro poco en la que va a venir, ¿no? Claro. Claro. Oscar poco- Popi Larrauri, le queremos agradecer inmensamente esta charla a esta hora, con esta sencillez, con esta humildad. Realmente ha sido un gran placer. Bueno, muchísimas gracias. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a todos los radioescuchas y será hasta otro momento. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.